Pipe, ¿qué estás haciendo? Pues Mauro, aquí diversificando mis inversiones, mi riqueza. Sí, no, pero es que para diversificarlas tienes que saber cuál va a ser la tasa de interés. Si no sabemos cuál va a ser la tasa de interés, tampoco sabemos exactamente cuál va a ser la inflación. Y ahorita con los reajustes de los contratos y todo eso, pues hay que tenerlo presente también. Porque, Karen, ¿preocupada? Muy preocupada aquí por mis inversiones globales del Dow Jones y el Standard Poor's. Óyeme, pero deja tanta gomelería. Pero ¿sabes qué? Vamos a analizar circunstancias internacionales y circunstancias nacionales que van a afectar la economía para saber cómo encarar este año. ¿Les parece bien? Muy bien, de antemano. Bueno, pero hay un aspecto concreto del comienzo del año que es la famosa cuesta de enero. ¿Qué es eso? Pues sí, es cuando uno carga con sus malas decisiones financieras de diciembre y está a la expectativa de lo que va a pasar al año. Pero no pasa nada porque siempre con buena planeación financiera se pueden hacer buenas cosas. Eso, vamos a buscarle soluciones a la cuesta de enero. Y Pipe, ¿será que hay soluciones para la gente que arranca el año como deprimida, todo el año por delante, incertidumbre? Mauro, que sí soluciones, claro que las hay. Hay una app, se llama Celia, que ayuda a conseguir citas con especialistas rápido, en un día máximo. Buenísimo, un emprendimiento que además sirve para el bienestar integral. Excelente. Vamos, Tobias. Moneditas. Iniciando el año en Impacto Económico, siempre nos gusta hacer un recorrido por los principales pilares que van a mover la economía para el año 2024. Y justamente hoy queremos iniciar esta conversación preguntándole a Mauricio qué es lo que hay que tener en cuenta y a qué le tenemos que poner lupa. Mauricio, ¿cómo pinta el 2024? Pues Karen, uno podría hacer muchas proyecciones y mucho análisis de distintas variables económicas, pero nos vamos a concentrar en lo básico, en lo que más nos importa. Por una parte, evidentemente el crecimiento de la economía. ¿Cuánto va a crecer el PIB el año entrante? Eso depende de una cantidad de cosas. Por otra parte, la inflación. Evidentemente la gente está preocupada por su poder adquisitivo, seguirá bajando, ¿qué irá a suceder? Lo vamos a analizar. En tercer lugar, tasa de cambio. Un país como Colombia, que tiene una apertura importante hacia el mercado internacional, sobre todo después de que la gente diversificó sus ahorros en los últimos meses, hay que tener presente la tasa de cambio. Y además de eso, el desempleo, que es donde se siente en el mercado laboral el impacto del dinamismo económico para todos los colombianos, Pipe. Mauro, pero para entender todo esto yo sí creo que habría que mirar datos, unas estadísticas un poquito más sencillas, ¿no? ¿Quieres gráfico? Te voy a dar gráfico. Ojo a lo siguiente, aquí tenemos la evolución del PIB en Colombia. Ustedes ven aquí año tras año, desde el 2011 hasta la gran caída del año 2020 con la pandemia. Después, en el año 2021, una gran recuperación. Aquí vamos por los trimestres del 22, 7,3 que fue el dato del año antepasado. Y finalmente, el 1,2 que estamos proyectando en Fedesarrollo, donde yo trabajo, para el cierre del año pasado. Un poco menos fuerte, menos vigoroso de lo que se esperaba, pero en todo caso por encima del 1%. Vamos a ver Mauro, si... pero aquí la gracia es saber cómo va a quedar este año, este 2024, las proyecciones. Pues Pipe, efectivamente, fíjense ustedes, si el año 2023 efectivamente cierra en 1,2%, la proyección en Fedesarrollo, donde yo trabajo parte del tiempo para el año 2024, es 2%. ¿Qué quiere decir eso? Una ligera aceleración de la economía. ¿Por qué? Porque están bajando las tasas de interés, porque se vuelve a dinamizar el consumo, porque hay distintas fuentes de dinamismo, incluso internacional. Pero ojo, este 2% sigue siendo insuficiente, mejor que el año anterior, como diría Pambelé, pero es insuficiente porque para que en Colombia se mantenga más o menos el mismo nivel de empleo se necesita un crecimiento del 3%. Eso quiere decir que en el mercado laboral se va a empezar a sufrir de un aumento del desempleo, Karen. Mauricio, entremos a conversar sobre el aumento generalizado de los precios porque uno siente que cada vez le va a alcanzar para menos. ¿Cómo está el tema de la inflación? Esa efectivamente es la gran preocupación de los colombianos acerca de su bolsillo. Vean ustedes la línea amarilla, que es la inflación total, solo para que lo tengan de referencia. La línea azul es cuando le sacamos los alimentos y los regulados, que sirve para ciertos análisis, pero la amarilla es la que nos importa. Y vean que la inflación lleva varios meses en descenso y que incluso el año anterior cerró un poquito por debajo de las expectativas de los analistas, y eso es una buena noticia, Karen. Mauricio, pero también hay que conversar sobre los riesgos, ¿no? ¿Qué está pasando ahí con eso? Pues Karen, en esencia se espera que en este año 2024 la inflación siga cayendo. ¿Por qué? Pues porque la actividad económica sigue siendo menor que lo que traíamos hasta hace apenas 18 meses, 24 meses. Sin embargo, hay dos grandes riesgos en el panorama para la inflación. Uno, el impacto del fenómeno del Niño. ¿Será que va a terminar afectando en exceso el mercado energético? ¿Será que va a terminar afectando en exceso el mercado de los alimentos? Lo vamos a ver en las próximas semanas. Pero el segundo gran riesgo, Karen,
Todos sabemos que el gobierno está en mora de hacer aumentos significativos del diésel, de hacer aumentos en los combustibles. Ya hizo los respectivos en el caso de la gasolina. Vamos a ver qué termina sucediendo ahora. Y eso puede impulsar también los costos de toda la economía. Ahí están los dos grandes riesgos inflacionarios en una situación en la que en general el ritmo de crecimiento de los precios se va a seguir reduciendo en este año. Mauro, pero yo, sinceramente, si tú me lo preguntas, yo estoy despreocupado por las inversiones internacionales de Karen. Por ejemplo, el Dow Jones, ¿cómo queda la tasa de cambio? Karen no es la única cosmopolita de este país. De hecho, en los últimos meses, mucha gente ha diversificado sus inversiones incluso sin saberlo. Habla con su asesor de pensiones, etcétera, etcétera. Le dice, mire, nos vamos a mover a unos portafolios en dólares. El dólar sigue siendo clave para las inversiones y los ahorros de muchos colombianos. Por eso vale la pena tener presente lo siguiente. Vean ustedes lo que sucede con el dólar en el año anterior. Arrancamos el año anterior rondando los 5.000 y terminamos el año anterior rondando los 4.000. ¿Por qué se dio eso? Por algunas circunstancias económicas, las tasas de interés en Estados Unidos, el precio del petróleo, pero sobre todo porque los inversionistas internacionales y locales fueron confiando cada vez más en la estabilidad de la economía colombiana y en ese balance del equilibrio de poderes de la democracia colombiana, el poder ejecutivo equilibrado por el legislativo y por el judicial. Eso fue trayendo estas reducciones del precio del dólar. Pero Mauro, aquí lo importante es saber cómo va a estar la tasa de cambio este año. Eso es lo que quiere saber todo el mundo, pero eso no tiene respuesta fácil. Dicen que hay dos clases de bobos en el mundo. Los que pronostican la tasa de cambio son unos y los que les creen son los otros bobos. Como no queremos que aquí nadie pose de bobo, no vamos a arriesgar una cifra. Lo cierto es que para poder monitorear la tasa de cambio hay que tener en cuenta tres elementos esencialmente. ¿Qué va a pasar con el precio del petróleo? Lo cual está muy atado al dinamismo de China, pero también a lo que suceda entre Israel y Hamás. En segundo lugar, ¿qué va a pasar con las tasas de interés en el mundo? Se van a demorar bastante en bajar porque en el mundo hay presiones inflacionarias todavía. Y tercero, situación política doméstica. Vamos a estarle haciendo el seguimiento en impacto económico a lo que suceda con las reformas del gobierno en el Congreso. Así es, Mauricio. Tenemos entonces luces de cómo pinta la economía para este año 2024, una recuperación leve de la economía, se va bajando la inflación y también un contexto geopolítico que hay que estar muy pendiente porque definitivamente nos va a afectar como país. Entró de lleno el 2024 y todos los colombianos listos a enfrentar este nuevo año laboral llenos de entusiasmo, Karen. Pues Mauricio, para algunas personas es así y para otras no, porque los temas de salud mental siguen independientemente si uno cambia de año. ¿Sabes que sí? Además ese síndrome del comienzo de año, la gente deprimida, que le falta toda la jornada laboral del año. Mauricio, uno no sabe ni a dónde ir, nunca hay citas. No sabe dónde ir, citas, pues hay una aplicación de un colombiano que ofrece citas en máximo un día en coaching, psiquiatría, psicología y nutrición. La aplicación para conseguir citas para garantizar el bienestar integral, la nota de Pipe. En Colombia y el mundo las enfermedades mentales se multiplicaron después de la pandemia. Una depresión, ansiedad o distintos trastornos son cosas de cada día. Adicional a este tipo de situaciones, quienes las padecen en ocasiones se ven sometidos a un enorme inconveniente: esperar una cita en el momento oportuno. Aló. Nada. Para conseguir citas con especialistas en el momento ideal, hace un par de años llegó Celia, una app que no tiene nada que ver con citas en EPS, ofrece a especialistas independientes y hace una promesa. Eso depende de la disponibilidad del especialista, pero nosotros te aseguramos que vas a tener una consulta por lo menos para mañana, para el día siguiente. De acuerdo con Medicina Legal, los suicidios en el primer semestre de 2023 aumentaron un 15%. Además, los requerimientos en salud mental también han aumentado. Esta app, hecha por un colombiano y desde Colombia, ofrece 4 tipos de especialistas que van mucho más allá de los servicios en salud mental. También ofrecen citas que ayudan a la autoestima y a un cuerpo muy saludable. Bueno, en Celia te ayudamos a encontrar el especialista ideal para ti. Hay diferentes formas de encontrarlo y diferentes especialidades. Tenemos psicología, tenemos psiquiatría, tenemos nutrición y coaching. Uno llega, se registra, la misma plataforma te va guiando en el proceso para encontrar a tu especialista ideal. Mariana Rivadeneira en ocasiones ha buscado servicios de salud mental. Cuenta que lo más complicado era conseguir una cita a tiempo. Celia le ayudó con eso. A mí no me había ido tan bien. Yo había acudido primero por la EPS, pero conseguir una cita es muy demorado. Dan las citas cada 2 meses y son citas muy cortas, son citas
de 15 minutos o de media hora, en donde es muy difícil tener realmente un seguimiento con un profesional y sentir que realmente están conectados con el caso de uno. Ese emprendimiento colombiano ya ha trascendido fronteras. Como Celia es un servicio virtual, nosotros tenemos la capacidad de atender en el mundo entero. Tenemos pacientes en más de 30 países actualmente. Nos enfocamos en los latinos del mundo, más que todo ahorita colombianos en el exterior y colombianos acá. En casi 2 años superó las 100.000 terapias virtuales, al mes promedia 6.000 citas, cerró 2023 con una facturación cercana a los $2 millones y hasta llamaron la atención de la revista Forbes y el mismísimo Bad Bunny. El famoso Bad Bunny, le gustó nuestro emprendimiento y nos ganamos un premio con Forbes de empresas que están teniendo impacto en latinos en el mundo. Además de la prontitud y la facilidad para hacer los pagos por la app, se ofrece algo más, la posibilidad de hacer match con el especialista. Esa es la parte más complicada, encontrar el especialista que a uno le guste. En Celia tenemos 3 maneras de hacerlo y 9 de 10 personas se quedan con el que recomendamos. Entonces hacemos un matching muy bueno entre el consultante y el especialista. Con el respaldo de Bad Bunny y con un arduo trabajo, esta app va creciendo e intentando dar solución a un problema que está en la sociedad colombiana y mundial. Hay un problema de salud mental muy obvio, pero nadie quiere pagar la cuenta. Esa es Celia, la app que se la está jugando por la salud pública en Colombia y Latinoamérica. Una app que se la está jugando para que las esperas sean menos eternas. En estos momentos, nuestros asesores están ocupados. Su llamada es muy importante. En un momento lo atenderemos. Colombia es un país que tiene un gran potencial agrícola. Lamentablemente pocos sectores han logrado aprovecharlo. No se pierda la entrevista después de comerciales con Augusto Solano, presidente de Azocolflores, un gremio que cumple 50 años y de los pocos que ha logrado sacar el máximo potencial a su sector. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana y un protagonista innegable es el sector floricultor, por 2 motivos. El primero de ellos porque en días pasados su gremio Azocolflores celebró 50 años de vida y eso no es cualquier cosa. Pero segundo, porque paralelo a ese desarrollo gremial, el sector ha tenido un desarrollo que envidiaría cualquier otro sector agrícola. Para hablar de estos 50 años tenemos con nosotros al presidente de Azocolflores, Augusto Solano. Augusto, bienvenido a Impacto Económico. Mauricio, qué gusto estar aquí de nuevo contigo y tener la oportunidad de este espacio. Bueno, Augusto, yo no exagero cuando digo que el sector agrícola colombiano tiene un inmenso potencial, una cantidad de hectáreas cultivables sin cultivar, una ubicación geográfica estupenda, la soleación, etcétera, y resulta que el sector tiene problemas de logística, tiene problemas de asistencia técnica, tiene problemas de comercialización, penetración de mercados. Ustedes eso lo han resuelto. ¿Qué ha pasado en estos 50 años en 3 grandes logros, Augusto? Bueno, yo creo que la gran esencia del éxito de la floricultura es que los floricultores son ante todo empresarios antes que agricultores. Por otro lado, siempre han asumido los retos directamente y los han tratado de solucionar directamente, como fue el dumping, como fueron muchísimas cosas. Y lo otro es que este negocio es mitad agricultura y mitad logística. Y en el tema logístico se ha logrado una excelencia, diría yo, o un gran manejo. Esos 3 factores son pilares fundamentales para el éxito de la floricultura. La logística es una palabra que suena como a lugar común en medio de estas discusiones empresariales, pero el otro día que estaba yo revisando una flor que sale de Bogotá o que sale de Medellín y que puede llegar a las cuantas horas a Moscú a través de una cadena de frío impecable, absolutamente ininterrumpida. Exactamente, allá puede estar en unos 2 o 3 días. Es un trabajo de coordinación muy grande porque, como bien dices, el éxito de la calidad de la flor es mantener la cadena de frío. Y hay que hacer muchos transbordos porque no tenemos vuelos directos. En el caso de Rusia, estas flores por lo general llegan a Holanda y van por tierra hasta Moscú. Cuando se podía llegar directamente. Hoy estamos llegando a través de Kazajistán y de otros sitios. Pero además es un producto muy perecedero y muy delicado. Y para no hablar solo de Moscú, hablemos de Japón, uno de los mercados más exigentes.
Te cuento que, como el dicho de que las crisis traen oportunidades, los 10 años de reevaluación nos hicieron pensar en otros modos de transporte y hoy en día el 10% de los embarques van por vía marítima, inclusive hasta Japón y hasta Australia, y las flores llegan perfectas en contenedores refrigerados. Eso es lo que se llama un logro logístico, eso es lo que se llama saber usar muy bien la cadena de frío. Pero la gente que está en sus casas puede pensar en este momento, no, esto es una gran exageración, siempre invitan a unos señores ahí y unas señoras a que hablen de sus grandes logros. ¿Por qué no nos recuerdas el volumen de divisas que provee el sector floricultor, el volumen de empleo y a cuántos países llegan ustedes? El año pasado alcanzamos la cifra récord de exportaciones con más de 2.000 millones de dólares. En pandemia crecimos los 2 últimos años, 21 y 22, al 20%. Se exportaron el año pasado 320.000 toneladas, de las cuales el 10% por vía marítima. Se generan 200.000 empleos directos e indirectos, todos formales. En este país y en este momento esa es la palabra clave. Y esto se hace en solo 10.000 hectáreas. 10.000 hectáreas es muy poquito, pero requiere una gran inversión y un trabajo pues, muy coordinado. Un sector como este que genera tal cantidad de divisas, también está volcado al sector exportador por completo, debe tener en la tasa de cambio un gran reto. ¿Ustedes cómo han vivido esas realidades de la tasa de cambio y qué están enfrentando ahora? Bueno, ese es el reto más grande que estamos enfrentando en este momento de cara al año entrante. Los 10 años de reevaluación nos hicieron aprender y gracias al gobierno de esa época y tú también participaste en algunos estudios a manejar el riesgo cambiario a través de las coberturas cambiarias y eso ha ayudado muchísimo a través de los forwards. Desafortunadamente las opciones no existen y eso nos habría ayudado muchísimo. Pero ese es el manejo que logramos hacer, pero llega un punto en que llega a ser no suficiente y eso es lo que nos preocupa mucho para el año entrante. Otro cuello de botella, otro reto que hay que enfrentar para los próximos meses es el del empleo, la escasez de mano de obra. Y uno dice, pues sí, estamos en unas cifras récord de desempleo, se está empezando nuevamente el mercado laboral a deteriorar lentamente, pero ¿cómo es esto que un sector que paga formalmente, que el empleo es formal, paga muy bien, tiene una serie de facilidades, que emplea a muchas madres, muchas de ellas cabezas de familia, muchas mujeres, se encuentra con un cuello de botella en este momento en el mercado laboral colombiano, Augusto? Es increíble y sobre todo de cara a las temporadas de San Valentín y del Día de la Madre es una gran preocupación, pero como en algunos otros países, mucha gente no quiere trabajar. Y yo creo que la explicación está en tanto subsidio. Es mejor recibir un subsidio y hacer unos trabajitos y trabajar la mitad o menos que trabajar. Yo creo que ahí se está haciendo un gran daño a la economía en general y al bienestar de todos con esos subsidios. Obviamente después de la pandemia los jóvenes tienen otra actitud en cuanto al trabajo, a su estabilidad. El gobierno está tratando de buscar estabilidad y resulta que los jóvenes no quieren estabilidad, ¿no? Entonces esa estabilidad forzada no tiene ningún sentido. De manera que eso es una preocupación y por eso una de las cosas en que estamos trabajando obviamente es en productividad. Esta labor de 50 años de Azocolflores, 50 años de labor gremial, se dice fácil, pero se construye con complejidad y con muchos logros, por supuesto. Cuando uno revisa esos logros en acceso a mercados, en comercialización, en logística, etcétera, etcétera, la cabeza del gremio mira hacia atrás y ¿qué siente? Pues se siente mucha satisfacción, mucho orgullo y mucho compromiso para seguir trabajando por este sector tan lindo que le aporta tanto al país y especialmente por su impacto social. ¿Cómo es hacer labor gremial hoy en Colombia, cuando hay, digamos que una serie de políticas que a veces no contemplan los logros del sector privado, pero que se apoyan en ellos, pero también cuando hay unos desafíos de agenda pública para desarrollar con las autoridades? ¿Cómo es ese reto de hacer labor gremial hoy en Colombia? Es muy difícil, es muy difícil. Nosotros tratamos de no llegar al gobierno, sino cuando es estrictamente necesario, pero en muchas ocasiones la lentitud,
la falta de decisión en muchos temas. Nosotros no pedimos subsidios, pedimos que nos dejen trabajar, que no nos pongan obstáculos y que el gobierno sea más un facilitador de esto. Pero se encuentra uno con múltiples obstáculos. Nosotros, cuando llega un gobierno nuevo, sobre todo funcionarios, lo más importante es lograr que conozcan la floricultura, porque el que no la conoce, pues lo ve como algo lejano, algo sencillo, algo simple, pero cuando llega y se admira de esto, pues las cosas se facilitan un poco. Realmente la floricultura puede servir de inspiración, de modelo agroexportador para otros sectores y poder desarrollar ese potencial que tiene el país. Es Augusto Solano, el presidente de Azocolflores, el gremio de los floricultores colombianos, un gremio que ha cumplido en días pasados 50 años de vida y un gremio además que tiene muchísimo para mostrar porque este sector es ejemplar para el resto del sector agrícola de lo que hay que hacer para aprovechar nuestro inmenso potencial, no solo exportador, sino también para otros mercados distintos al de Colombia, obviamente. Muchas gracias, Augusto, por haber estado en Impacto Económico. Mauricio, a ti por esta oportunidad y encantado de volverte a ver y hablar de estos temas. Muchas gracias. Arranca 2024 y hay que pagar las cuentas del año anterior. ¿Qué hacer? ¿De qué se trata la famosa cuesta de enero? No se pierda la nota de Karen. Enero es un mes lleno de retos y oportunidades económicas. Por una parte, uno hace el análisis de todas las circunstancias del año, como lo hemos visto en este programa, pero por otra, empiezan a llegar las cuentas de diciembre y ahí sí es el momento de hacer planeación financiera. Pipe, ¿qué estás haciendo? Óyeme. Pues Mauro, haciendo planeación financiera, contando las moneditas con lo que me quedó diciendo. Ay, pues Pipe, hay mejor maneras de hacer las cuentas, sobre todo con la cuesta de enero, que es este fenómeno económico en donde se suma la inflación, las malas decisiones en diciembre y bueno, muchas otras cosas. La cuesta de enero que afecta al bolsillo de todos, el mejor momento para hacer planeación financiera. La nota de Karen. Hola, hola amigos y qué bueno tenerlos conectados en un nuevo año, en el 2024 con Impacto Económico. Seguramente tanto ustedes como yo estamos iniciando nuevamente nuestras actividades, estamos realizando también cuentas, pero sobre todo estamos intentando sobreponernos a la cuesta de enero. Ese es el tema que vamos a tratar hoy en Impacto Económico. La cuesta de enero es un fenómeno económico que ocurre cada año en el mes de enero. Existen varias causas de esta cuesta. Una de ellas es la inflación, es decir, el aumento generalizado de los precios. Asimismo, el aumento salarial que contribuye a que los comercios ajusten hacia arriba los precios y, por supuesto, los gastos desmedidos que muchas veces realizamos en las épocas decembrinas. Pero no solamente es por causas internas que la cuesta de enero a veces es tan pronunciada. La economía tiene todo que ver con ello. Pueden además haber varias características que influyan para aportar a un panorama económicamente complejo en este año 2024. Un ejemplo de esto es la guerra entre Palestina e Israel, en términos de, por ejemplo, cuánto podría durar esta guerra y también si hay países que se van a sumar o no a este conflicto. Adicionalmente, pues vamos a ver, al parecer, según los expertos, una inflación vía precios del petróleo y, por supuesto, también una reducción en la actividad productiva. La guerra y su posible efecto sobre el precio del petróleo es un factor a considerar para el 2024. La buena noticia es que con mucha conciencia sobre nuestras finanzas es posible sobrellevar mejor esta cuesta que cuesta. Hay 3 pautas fundamentales para enfrentar la cuesta de enero. Lo primero es bajar a nuestros gastos innecesarios, por ejemplo, las suscripciones digitales a cosas que no usamos o los domicilios diarios. Lo segundo es cancelar lo más pronto posible las deudas que tengamos. Ya sabemos que entre más cuotas, más intereses. Todo esto sumado a las altas tasas podría ser una complicación para nuestro bolsillo. Y tercero, hacer un presupuesto actualizado de ingresos y gastos, pero sobre todo hacer una revisión periódica para saber si lo estamos cumpliendo o no. Hyun-Wook Chu, experto en finanzas personales, nos recomienda además un ejercicio. Y no tiene que ser algo muy grande, sino comienzas con algo muy pequeño. Por ejemplo, es empezar a anotar todo lo que hice mal en los últimos años. Ese es, por ejemplo, un gran trabajo. Ese es un gran paso, por lo menos anotar, darte cuenta de los errores y decretarte a ti mismo, prometerte a ti mismo que no vas a volver a hacer gastos de hormiga. Identificar ciertas cosas que, bueno,
de temas de finanzas personales que deberías aprender, ¿no? ¿Qué curso o qué clase o qué libro voy a comprar para aprender un poco más sobre ella? Ese es lo más importante. Y luego es tener la disciplina de seguir con el plan. Esa es la parte más importante, porque puede que en enero te suba el salario, pero sigues haciendo exactamente lo mismo que venías haciendo, muy probablemente es que el otro año tengas exactamente el mismo problema. Los mejores deseos en este nuevo inicio de año y sobre todo a llevar mucha conciencia a algo cotidiano como las finanzas personales, para lograr con buenas decisiones desde enero grandes resultados al finalizar el 2024. Así se nos va yendo el tiempo en Impacto Económico, pero nos quedan algunos temas para la reflexión. Por ejemplo, lo que analizamos en este programa sobre las circunstancias internacionales y nacionales que van a afectar la economía este año y qué es lo mejor que podemos hacer en estas circunstancias. Pipe, y hablando de planear este año, ¿qué pasa con la cuesta de enero? ¿Qué aprendiste? Mauro, aprendí que la planeación financiera no se trata de contar moneditas. Enero siempre es un poquito más duro. Bueno, Karen, enero es un poquito más duro. ¿Y la gente que está arrancando el año con mucha dificultad, qué aprendimos? Bueno, aprendimos que en definitiva se puede mezclar el bienestar integral con la tecnología para ayudar a las personas. Y ustedes no dejen de seguirnos en 8 días cuando volveremos aquí a hacer el análisis, no solo del año, sino también de las circunstancias que afectan su bolsillo y nuestro bolsillo desde los estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.